Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a resolver una pregunta de las pruebas, a ver qué tiene que ver con el transporte celular. La pregunta dice, la existencia de moléculas solubles en lípidos y moléculas no solubles en lípidos genera dos modos importantes de transporte de moléculas a través de la membrana lipídica que rodea la célula. Difusión simple, donde las moléculas atraviesan la capa lipídica, y transporte mediado por proteínas insertas en la capa lipídica, canales y transportadores. La cantidad de moléculas que entra en un lapso de tiempo ingresan al interior de la célula depende de el tipo de molécula y la concentración de la molécula en el exterior, como se ilustra en esta gráfica. La pregunta es, ¿el límite en la cantidad de moléculas no solubles en lípidos que entra a la célula por segundo es una consecuencia de? Bueno, vamos a analizar esta gráfica. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos una membrana, la membrana fosfolipídica, el exterior, el interior. Aquí vemos en esta gráfica como gran cantidad de moléculas que están en el exterior atraviesan, entran, van de donde hay más hacia donde hay menos. Aquí nos hablan de un proceso de difusión, sabemos que se llama difusión simple, y aquí en esta gráfica nos muestran la relación entre la concentración de moléculas al exterior y la cantidad de moléculas que entran por segundo. Aquí nosotros vemos que la relación es directamente proporcional. A mayor cantidad de moléculas que hay fuera, mayor cantidad de moléculas que entran. Pero aquí en las gráficas de la parte inferior vemos como gran cantidad de moléculas fuera de la célula atraviesan la membrana, pero en esta ocasión utilizando proteínas. Aquí nos dicen que es un transporte mediado por proteínas, un proceso de difusión facilitada, porque de donde hay más, pasan hacia donde hay menos. La gráfica que nos muestra la relación entre concentración exterior y la cantidad de moléculas que entra, nos dice que al principio sí hay una relación proporcional, pero que poco a poco, a medida que aumenta la concentración de moléculas al exterior, la cantidad de moléculas que entran por segundo se va haciendo cada vez más constante. Es decir, va a haber un momento en el que la cantidad de moléculas que entra es el mismo, independientemente de la concentración que hay fuera. Como nosotros vemos, estas utilizan proteínas. Entonces, de acuerdo con esto, el límite en la cantidad de moléculas no solubles en lípidos que entran a la célula por segundo es una consecuencia de la disponibilidad de proteínas de transporte. A ver, los señalamos aquí para que no se nos olvide. La disponibilidad de las proteínas de transporte.